Javier Milei hizo temblar a Petro en plena cumbre internacional con una sola frase. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la cumbre de líderes latinoamericanos en Cartagena, esperaba un debate constructivo sobre economía y desarrollo regional. Pero en cambio se encontró frente a una emboscada diplomática orquestada silenciosamente por Gustavo Petro. Lo que comenzó como un intercambio protocolario de ideas terminó revelando un choque ideológico feroz y una respuesta que dejó sin aliento a toda la audiencia. Porque a veces las palabras más devastadoras son aquellas pronunciadas con absoluta serenidad. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Existen instantes que no necesitan aplausos para quedar grabados en la memoria colectiva. Momentos donde la autenticidad supera cualquier artificio. Segundos eternos donde la verdad se manifiesta con tal contundencia que cambia para siempre el rumbo de una conversación, de una cumbre, de la percepción pública de dos líderes enfrentados. El centro de convenciones de Cartagena lucía impecable aquella mañana. El mar Caribe acariciaba las murallas coloniales con una suavidad que contrastaba con la tensión acumulada dentro del recinto. Banderas de todos los países latinoamericanos adornaban el vestíbulo principal, simbolizando una unión continental que, en realidad, estaba fracturada por visiones opuestas sobre el futuro de la región. El gran salón principal acogía a mandatarios de toda América Latina. Trajes impecables, sonrisas diplomáticas, apretones de manos calculados y miradas que escondían agendas particulares. La atmósfera estaba cargada de expectación. Entre los asistentes, dos figuras destacaban como polos magnéticos que alteraban el campo diplomático a su alrededor: Gustavo Petro, presidente de Colombia y anfitrión del evento, y Javier Milei, presidente de Argentina, el rebelde de la política latinoamericana. Ambos representaban no solo a sus países, sino a modelos antagónicos de gestionar una nación. Petro, con su pasado guerrillero y su discurso progresista, defensor de un Estado interventor y crítico feroz del capitalismo. Milei, con su formación económica y su pasión libertaria, defensor del libre mercado y enemigo declarado del estatismo. Dos visiones del mundo incapaces de coexistir sin fricción. Los fotógrafos captaban cada gesto, cada mirada entre ambos. Las cámaras de televisión no perdían detalle. Esta no era una cumbre más, era el escenario perfecto para un enfrentamiento ideológico que llevaba meses cocinándose en declaraciones cruzadas y entrevistas tensas. Las primeras horas transcurrieron con la previsible cortesía diplomática. Discursos sobre cooperación, intercambios comerciales y desafíos comunes. Palabras cuidadosamente seleccionadas para no ofender, para mantener las formas. Pero todos sabían que era cuestión de tiempo. La calma precedía a la tempestad. El moderador anunció el turno de intervención del presidente colombiano. Petro se levantó con parsimonia estudiada. Acomodó sus gafas con ese gesto característico que utilizaba para ganar tiempo y organizar sus ideas. Sus pasos hacia el podio fueron medidos, casi teatrales. La sala entera contuvo la respiración. Compañeros presidentes y presidentas de nuestra querida Latinoamérica, comenzó con voz pausada, transmitiendo una falsa sensación de camaradería continental. Nos reunimos en tiempos difíciles, tiempos que exigen valentía para enfrentar verdades incómodas. Su discurso inició con generalidades sobre la crisis climática y la desigualdad social. Temas recurrentes en su narrativa política. Sin embargo, gradualmente, su tono fue cambiando. Las pausas se hicieron más prolongadas, más intencionadas. Sus manos comenzaron a moverse con mayor énfasis, señalando invisibles culpables. No podemos permanecer en silencio cuando vemos surgir en nuestro continente ideas que nos retrotraen a las páginas más oscuras de la historia universal, continuó elevando ligeramente la voz. Ideas que bajo el manto de la libertad esconden autoritarismo, desprecio por los vulnerables y una admiración apenas disimulada por regímenes que causaron sufrimiento indecible. Los asistentes intercambiaron miradas. La atmósfera se densificó. Nadie mencionaba nombres, pero todos sabían hacia dónde apuntaba aquella retórica. Milei permanecía inmóvil en su asiento, con una expresión indescifrable. Sus colaboradores más cercanos se tensaron visiblemente, pero él mantuvo la calma, como si pudiera anticipar cada palabra, cada movimiento de su adversario. Hoy tenemos entre nosotros a quienes califican de zurdos empobrecedores, a quienes simplemente defendemos la justicia social, continuó Petro,
elevando el volumen gradualmente. A quienes celebran figuras históricas cuyas ideas llevaron al exterminio y la persecución de millones. A quienes desprecian públicamente los consensos básicos sobre los cuales hemos construido nuestras frágiles democracias. La Cámara enfocó brevemente a Milei. Algunos esperaban ver la expresión furiosa que tanto habían documentado los medios durante su campaña electoral. Esperaban al león rugiendo, desatando su característica ira verbal. Pero lo que capturaron fue algo completamente diferente, un hombre sereno, analizando cada palabra como un ajedrecista que ve venir la jugada de su oponente. La libertad sin fraternidad es el camino al totalitarismo disfrazado, sentenció Petro con lo que consideraba un golpe certero. Los discursos de odio, la admiración por figuras cercanas al neonazismo, la deshumanización del adversario. Eso no es libertad. Y eso es una amenaza para toda Latinoamérica. El silencio que siguió fue absoluto. La acusación, aunque sin nombrar directamente a nadie, flotaba en el aire como una flecha envenenada dirigida al corazón de la delegación argentina. Varios diplomáticos bajaron la mirada, incómodos ante el ataque apenas velado. Otros asintieron, mostrando su apoyo tácito a las palabras del colombiano. Petro, satisfecho con el efecto causado, concluyó su intervención con un llamado genérico a la unidad y la solidaridad, como si su discurso no hubiera sido precisamente un ejercicio de división y confrontación. Regresó a su asiento con la seguridad de quien cree haber asestado un golpe maestro. El moderador, visiblemente incómodo, anunció tras una breve pausa: a continuación, tiene la palabra el presidente de la República Argentina, Javier Milei. El silencio se hizo aún más denso, casi palpable. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, expectantes. Los asesores del resto de mandatarios intercambiaron miradas ansiosas. Todos conocían la trayectoria de Milei, sus explosivas intervenciones mediáticas, su retórica contundente. El escenario estaba preparado para una respuesta furiosa, para un espectáculo diplomático de proporciones internacionales. Javier Milei se levantó con una lentitud deliberada. No llevaba papeles consigo. No necesitaba notas preparadas, lo que iba a decir nacía de una convicción profunda, no de un guión elaborado por asesores. Acomodó su traje azul oscuro y caminó hacia el podio con pasos firmes pero medidos. Al llegar frente al micrófono, hizo algo que desconcertó a todos: guardó silencio. Un silencio que se extendió por 5, 10, 15 segundos. Un silencio estratégico que capturó la atención absoluta de cada persona en el recinto. Luego, con una voz clara pero controlada, sin asomo de la pasión desatada que muchos esperaban, pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria política del continente. Cuando un expresidente del M-19, un movimiento que asesinó civiles y secuestró a la Corte Suprema de Justicia, me acusa veladamente de neonazi, no puedo sino interpretar sus palabras como el más grande reconocimiento a mi defensa inquebrantable de la libertad individual. La frase, pronunciada con una calma quirúrgica, cayó como un rayo en cielo despejado. No había sido un grito, no había sido un insulto, había sido la exposición precisa de una contradicción histórica fundamental. Los presentes contuvieron la respiración. Milei mantuvo la mirada fija, recorriendo lentamente el salón, estableciendo contacto visual con cada uno de los presentes. No era la mirada desbordada de quien pierde los estribos, sino la mirada penetrante de quien conoce la fuerza de la verdad. Resulta paradójico, continuó con voz pausada pero firme, que quien guarda silencio cómplice ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua pretenda dar lecciones de democracia y humanismo. Petro se removió incómodo en su asiento. Sus asesores le pasaron apresuradamente algunas notas que ignoró. El daño ya estaba hecho. Mi gobierno puede ser criticado por muchas cosas. Mis formas pueden resultar chocantes para la diplomacia tradicional. Pero hay algo que jamás podrán cuestionar: mi compromiso absoluto con la libertad de cada individuo y mi rechazo frontal a todo totalitarismo, venga de donde venga. A diferencia de lo que muchos esperaban, Milei no elevó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra caía con el peso específico de quien sabe exactamente lo que dice y por qué lo dice. Algunos confunden la defensa del libre mercado con desprecio por los pobres. ¡Qué error tan profundo!
El libre mercado ha sacado a más personas de la pobreza que todos los planes asistencialistas juntos. La evidencia empírica es abrumadora para quien quiera verla sin anteojeras ideológicas. Varios de los presentes asintieron discretamente. Incluso entre mandatarios de tendencias estatistas, las palabras de Milei resonaban con una lógica difícil de rebatir cuando se exponían con esa serenidad académica. Soy economista, no político profesional. Mi compromiso es con las ideas, no con la corrección política. Y puedo demostrar con datos, no con retórica vacía, como los modelos que algunos aquí defienden han empobrecido sistemáticamente cada país donde se han implementado. Milei hizo otra pausa estratégica. El silencio trabajaba a su favor, amplificando el efecto de cada frase. No vine a esta cumbre a intercambiar insultos disfrazados de preocupaciones democráticas. Vine a hablar de soluciones reales para problemas reales. Mientras algunos se aferran a modelos fracasados del siglo XX, Argentina está embarcada en un cambio estructural hacia la libertad económica. Los primeros resultados ya son visibles: inflación a la baja, riesgo país en descenso, recuperación de la confianza internacional. Petro miraba fijamente al frente, intentando mantener la compostura. Su ataque, que debía desestabilizar a Milei, se había convertido en un boomerang que ahora lo golpeaba a él. Ser acusado veladamente de neonazi por quien no condena dictaduras actuales es, sin duda alguna, la confirmación de que estamos en el camino correcto. No me ofende, me enorgullece. Significa que representamos una amenaza real para quienes han construido carreras políticas sobre la base de la división, el resentimiento y la perpetuación de la pobreza como método de control social. Los fotógrafos disparaban sus cámaras frenéticamente. Sabían que estaban capturando un momento histórico. La expresión serena pero determinada de Milei contrastaba con el visible desconcierto de Petro. Argentina no necesita lecciones de democracia de quienes justifican la violencia cuando sirve a sus fines políticos. Mi país ya sufrió demasiado por ideologías que subordinaron al individuo al colectivo, que sacrificaron libertades en nombre de utopías que invariablemente terminaron en pesadillas. Milei bajó ligeramente la voz, obligando a todos a prestar aún más atención. El verdadero progresismo, presidente Petro, no consiste en distribuir pobreza equitativamente, sino en crear las condiciones para la prosperidad general. No en controlar la vida de los ciudadanos, sino en darles las herramientas para que sean dueños de sus propios destinos. Cada palabra era un dardo preciso, pero lanzado con tal elegancia que resultaba imposible acusarlo de faltar al protocolo diplomático. Milei había logrado lo impensable, responder a una provocación grave con una lección magistral de retórica política. Termino mi intervención con una reflexión: la historia nos juzgará no por la vehemencia de nuestros discursos, sino por los resultados concretos de nuestras políticas. Y cuando ese momento llegue, estoy absolutamente convencido de que la libertad, una vez más, demostrará ser el único camino sostenible hacia el desarrollo. Concluyó su intervención, hizo un leve gesto con la cabeza y regresó a su asiento con la misma calma con la que había subido al estrado. No hubo gestos triunfales, no hubo sonrisas de satisfacción. Solo la certeza tranquila de quien sabe que ha respondido con verdad a una provocación injusta. El salón quedó sumido en un silencio atónito. Los asistentes procesaban lo que acababan de presenciar: un presidente acusado indirectamente de simpatizar con ideas neonazis había respondido sin perder la compostura, exponiendo las contradicciones de su acusador y elevando el debate a un nivel que nadie esperaba. Los teléfonos de los periodistas vibraban sin cesar. Las redes sociales ya ardían con fragmentos de la intervención de Milei. Almohadilla Milei responde se convertía en tendencia mundial en cuestión de minutos. La frase sobre el expresidente del M-19 acusando de neonazi se reproducía en miles de memes y publicaciones. En la delegación colombiana reinaba la confusión. Los asesores de Petro se reunieron apresuradamente en un rincón, intentando articular una estrategia para minimizar el daño. Era demasiado tarde. La narrativa había cambiado por completo. Quien pretendía erigirse como defensor de la democracia frente a un supuesto extremista había quedado expuesto como un hipócrita que utilizaba acusaciones graves de forma irresponsable. Mientras tanto, la delegación argentina mantenía una actitud serena. No había celebraciones ostentosas ni gestos de victoria. Milei conversaba tranquilamente con su canciller,
como si lo ocurrido hubiera sido un intercambio diplomático rutinario. Esa normalidad resultaba más impactante que cualquier expresión de triunfo. El resto de la jornada continuó con discursos de otros mandatarios, acuerdos protocolares y fotografías oficiales. Pero nadie prestaba verdadera atención. El momento Milei-Petro había eclipsado todo lo demás. Los comentaristas políticos ya lo describían como un punto de inflexión en la diplomacia latinoamericana. En los pasillos del centro de convenciones, diplomáticos y periodistas analizaban lo sucedido. Petro calculó mal, comentaba un embajador europeo a un colega. Esperaba provocar una reacción explosiva que confirmara sus acusaciones, pero obtuvo exactamente lo contrario, una respuesta medida que expuso sus propias contradicciones. Lo más brillante fue que Milei no cayó en la trampa de defenderse de la acusación de neonazismo, añadía un analista político a un grupo de reporteros. Eso habría legitimado la acusación. En lugar de eso, expuso la hipocresía de quien la formulaba. Petro canceló abruptamente la conferencia de prensa que tenía programada para esa tarde. Su equipo de comunicación alegó compromisos urgentes de agenda, pero nadie creyó esa explicación. La realidad era evidente, no había forma de salir bien parado de una confrontación adicional con Milei cuando la primera había resultado tan desastrosa. Al caer la noche, el presidente colombiano abandonó discretamente el centro de convenciones por una puerta lateral, evitando a la prensa. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y desconcierto. Su plan había fracasado espectacularmente. Javier Milei, por el contrario, salió por la entrada principal, donde un grupo de periodistas lo esperaba ansiosamente. Lejos de rehuir las preguntas, respondió con la misma serenidad que había mostrado durante su discurso. No vine a Colombia a generar conflictos personales sino a defender las ideas de la libertad. Si alguien interpreta eso como una amenaza, quizás debería reflexionar sobre sus propias convicciones. La imagen del presidente argentino caminando tranquilamente entre la prensa, respondiendo preguntas con calma y precisión, contrastaba dramáticamente con la salida furtiva de Petro. Las fotografías de ambos momentos aparecerían juntas en la portada de varios periódicos internacionales al día siguiente. Esa noche, en la tranquilidad de su suite hotel, Milei recibió informes de su equipo sobre el impacto de lo sucedido. Las encuestas de opinión mostraban un vuelco significativo, incluso personas que discrepaban de sus políticas económicas admiraban la forma en que había defendido su posición sin perder la compostura. Presidente, su respuesta está siendo analizada en escuelas de comunicación política, le informó su jefe de gabinete. Es un caso de estudio sobre cómo responder a una provocación sin caer en su nivel. Milei asintió levemente. No buscaba la admiración, sino la efectividad en la defensa de sus ideas. Lo que había ocurrido hoy no era para él una victoria personal sino un triunfo de la lógica sobre la demagogia. En la habitación de otro hotel, Petro enfrentaba una situación muy diferente. Sus asesores más cercanos no ocultaban su preocupación. Las redes sociales ardían con críticas, no solo desde sectores opositores sino también desde voces tradicionalmente afines. La acusación indirecta de neonazismo, sin evidencia que la respaldara, había sido percibida como un ataque desesperado y de mala fe. Presidente, necesitamos emitir un comunicado aclaratorio, sugería su director de comunicaciones. Explicar que sus palabras fueron malinterpretadas. Petro negó con la cabeza. Sabía que cualquier intento de matizar ahora sus palabras solo empeoraría la situación. El daño estaba hecho y la única estrategia posible era esperar que otro acontecimiento desviara la atención mediática. Al amanecer del día siguiente, los principales periódicos del mundo dedicaban sus portadas al enfrentamiento. Milei desarma a Petro con una respuesta histórica, titulaba The Washington Post. La nueva diplomacia latinoamericana, cuando la lógica vence a la retórica, analizaba el país de España. Petro acusa, Milei expone, el duelo ideológico que sacude América Latina, resumía Le Monde. En los canales de televisión, paneles de expertos analizaban cada detalle del intercambio. Lo que más llamaba la atención de los analistas era la transformación aparente de Milei, del político explosivo de la campaña electoral al estadista sereno que había exhibido en la cumbre. Lo que vimos ayer fue un Milei 2.0, explicaba un politólogo en un programa matutino.
Mantuvo la contundencia de sus ideas pero las expresó con una templanza que desconcertó a sus adversarios, que esperaban provocar una reacción desmedida. Las redes sociales no se quedaban atrás. Los videos del momento se reproducían millones de veces. Las frases más impactantes de Milei se convertían en memes, en citas inspiradoras, en material de debate. El hashtag #MileiElección seguía siendo tendencia mundial. En Argentina, incluso medios tradicionalmente críticos con el gobierno reconocían la habilidad con que el presidente había manejado la situación. Más allá de coincidencias o diferencias ideológicas, la respuesta de Milei ante una acusación grave e injustificada fue impecable en términos diplomáticos, editorializaba un diario opositor. En Colombia, la reacción era más dividida. Los medios afines al gobierno intentaban minimizar lo sucedido o presentarlo como una simple diferencia de opiniones. Los críticos, en cambio, aprovechaban para cuestionar la estrategia diplomática de Petro. Nuestro presidente pretendió dar una lección moral y terminó recibiendo una clase magistral de debate. Señalaba un columnista influyente. El impacto trascendía las fronteras de ambos países. En toda Latinoamérica, el intercambio Milei-Petro se analizaba como un símbolo del choque entre dos visiones contrapuestas, el progresismo estatista frente al liberalismo económico. Pero más allá del contenido ideológico, lo que había marcado la diferencia era la forma, la acusación emocional frente a la respuesta racional. 3 días después, Milei regresó a Argentina recibido por una multitud entusiasta en el aeropuerto de Ezeiza. No había convocado seguidores, la gente había acudido espontáneamente tras ver su actuación en la cumbre. Entre los presentes no había solo militantes libertarios, sino ciudadanos comunes impresionados por la forma en que su presidente había defendido la dignidad nacional ante una acusación injusta. No fui a Colombia a buscar aplausos sino a defender ideas, declaró brevemente a la prensa antes de dirigirse a la Casa Rosada. Las ideas de la libertad siempre encuentran resistencia porque cuestionan privilegios y zonas de confort. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre prevalece. En la Casa Rosada, su equipo le presentó un informe detallado sobre el impacto internacional del episodio. La imagen de Argentina había mejorado significativamente en círculos diplomáticos y financieros. La percepción de seriedad institucional, tan dañada en años anteriores, comenzaba a recuperarse. El mundo está viendo que Argentina puede tener un presidente con convicciones firmes que al mismo tiempo respeta las formas diplomáticas, resumió su canciller. Eso aumenta nuestra credibilidad como socio internacional. Milei recibió la información con su característica sobriedad. Para él, lo sucedido no era un triunfo personal sino una pequeña batalla en una guerra cultural mucho más amplia. Las ideas de la libertad frente al colectivismo, la responsabilidad individual frente al paternalismo estatal. En Bogotá, mientras tanto, Petro enfrentaba las consecuencias de su error estratégico. Su popularidad, ya en descenso por problemas económicos internos, sufría un nuevo golpe. La oposición utilizaba el episodio para cuestionar su temperamento y su capacidad de representar dignamente al país en foros internacionales. El gobierno colombiano intentó cambiar el foco de atención anunciando nuevos programas sociales y acusando a la prensa de magnificar un intercambio de opiniones. Pero el daño estaba hecho. La imagen de un presidente lanzando acusaciones graves sin fundamento y luego siendo expuesto con elegancia había calado hondo en la opinión pública. 2 semanas después del incidente, una encuesta internacional reveló un dato significativo: la credibilidad de Milei había aumentado incluso entre votantes que no compartían sus ideas económicas. La razón principal citada era su manejo del conflicto con Petro. Había demostrado que se podía defender principios con firmeza pero sin caer en la descalificación personal. El episodio pasó a la historia diplomática latinoamericana como el momento Cartagena. Expertos en comunicación política lo analizaban como un caso perfecto de judo retórico, utilizar la fuerza del ataque del oponente para desequilibrarlo. Milei no respondió directamente a la acusación de neonazismo, lo que habría sido un error táctico, explicaba un especialista. En lugar de eso, expuso la contradicción de recibir tal acusación de alguien con un pasado guerrillero y simpatías por regímenes autoritarios. Convirtió lo que debía ser su punto débil en su fortaleza. Un año después, ambos presidentes volvieron a coincidir en otra cumbre regional, esta vez en Santiago de Chile.
Los periodistas esperaban ansiosos otro enfrentamiento, pero quedaron decepcionados. Milei y Petro se saludaron con fría cortesía y mantuvieron la distancia protocolaria durante todo el evento. Sin embargo, un micrófono abierto captó un breve intercambio cuando ambos coincidieron en un pasillo. Presidente Milei, dijo Petro con tono formal, espero que en esta ocasión podamos concentrarnos en los temas que unen a nuestros países. Milei lo miró fijamente, con la misma serenidad que había mostrado en Cartagena, y respondió. Siempre he estado dispuesto a debatir ideas, presidente Petro. Pero el debate constructivo requiere respeto mutuo y argumentos sólidos, no acusaciones infundadas. Petro asintió brevemente y siguió su camino. Había aprendido la lección, no se desafía a un adversario en el terreno que domina, y Javier Milei había demostrado ser un maestro en el arte de convertir provocaciones en oportunidades para brillar. Lo que sucedió en aquella cumbre de Cartagena trascendió la anécdota política para convertirse en un símbolo del cambio de época en América Latina. El fin del caudillismo retórico y el ascenso de un nuevo tipo de liderazgo basado en convicciones firmes expresadas con inteligencia emocional. Javier Milei, el economista excéntrico que muchos subestimaron, había dado una lección magistral no solo de economía sino de estrategia comunicacional. Y lo había hecho sin levantar la voz, sin insultar, sin perder la compostura. Había demostrado que a veces, la respuesta más devastadora no es un grito sino una verdad expresada con precisión quirúrgica. En las facultades de Ciencias Políticas y Comunicación, el caso Cartagena se convirtió en estudio obligatorio. La transcripción del intercambio verbal entre ambos presidentes se analizaba frase por frase, destacando cómo Milei había logrado cambiar completamente la narrativa sin caer en el juego de su adversario. Lo brillante fue que no se defendió de la acusación, explicaba un profesor a sus alumnos. En lugar de eso, cuestionó la autoridad moral de quien la formulaba. Es un giro retórico perfecto que desarmó completamente a su oponente. Las imágenes de aquel día quedaron grabadas en la memoria colectiva, Petro lanzando acusaciones veladas con gestos ampulosos, Milei respondiendo con calma quirúrgica, exponiendo contradicciones con precisión académica. Un contraste que simbolizaba dos estilos de hacer política, dos visiones del mundo. Y mientras América Latina seguía su curso, dividida entre distintos modelos y propuestas, aquel intercambio permanecía como recordatorio de una verdad eterna. A veces, el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en saber exactamente qué decir y cómo decirlo. Un arte que Javier Milei, para sorpresa de muchos, había dominado en el momento exacto en que más lo necesitaba. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.